un repaso de lo básico y luego ya los paso a sus equipos para que empiecen a revisar la parte del proyecto. Si recuerdan, les comenté que el proyecto pueden proponer por equipo qué es lo que les gustaría, pueden hacer varias propuestas entre ustedes, una lluvia de ideas. Ahorita les voy a publicar, bueno, sí, rúbrica, que tengo actualizado, pero bueno, no importa, están las bases, nada más me falta actualizar fechas. Entonces les publico la rúbrica y les publico la rúbrica de la presentación y la rúbrica del proyecto como tal, para que la vayan analizando en sus equipos. Lo que haríamos ahorita es nada más que hagan propuestas. Digamos, a lo mejor un equipo tiene 3, 4 ideas de qué hacer. Tienen que leer bien la rúbrica porque pues ahí les dicen, ¿no? El 70% debe ser original. Si pueden tomar, ya les había dicho algo de internet que encuentren, pero lo tienen que adaptar. Entonces ahí en la rúbrica les dice todos esos puntos. Entonces ahorita vamos a hacer la explicación, es muy sencillita, es la primera parte de ya lo que vamos a pasar después a ver en fuerza electromotriz de la parte de electromagnetismo, pero quería cerrar ya con ese circuito, por lo que les comenté que el jueves tienen la opción de, si alguien maneja muy bien los circuitos, de cambiar ese por la parte de ejercicios de potencial continuo. Entonces, les voy a dar esa explicación, muy sencillita, son pocas diapositivas. Les digo, es solo como un recuento y un condensado de lo que también ya tienen o investigaron en sus exposiciones, de la última, que es la 8, y ya los paso a sus salas. También una vez que estén en la sala, si todavía tienen dudas de los ejercicios, vi que algunos entregaron, digamos, planteado y todo, que no andan mal, pero sí algunos todavía tuvieron como la duda de cómo hacerlo al final la suma, entonces lo podemos ir viendo en... bueno, la suma, con la suma me refiero sobre todo al 61 y no me acuerdo cuál es el otro, el 58, 59, no, 59 deditos, donde tienen que usar superposiciones, es decir, como tienen un sistema que consta de varias partes, tienen que hacerlo para cada una de las partículas y luego al final sumar. Algunos les faltó eso, pero bueno, si todavía tienen dudas lo vemos, y el día de mañana vemos tema, pero también es como un poco rápido. Después vemos, yo creo que voy a hacer un ejercicio más de continuidad para que sepan más o menos qué es lo que viene en su examen. El de partículas no hay problema porque ese ya lo hemos visto, el discreto, y ahí hicimos el del cubito, ya tienen en sus diapositivas varios de una sola partícula, pero el de continuo como que todavía les queda la duda, entonces el de la exposición, un ejercicio de, ¿cómo se dice?, de práctica para que vean más o menos la forma en que podría venir en el examen. Si no nos da tiempo mañana, pues el miércoles, pero el caso es que antes del examen es el jueves. ¿Sí? Entonces, bueno, no, si quieren el miércoles, sí. Sí, como con ustedes, déjenme ver si con quien pudimos hacer el congreso. Bueno, se compensó ahorita un poquito por el 1 y el 2, pero sí, no nos da tiempo. El miércoles podremos ver todos los ejercicios para practicar para su examen. ¿Okay? Entonces, pues voy a compartir mi pantalla. Ok. Entonces, pues es un repaso corto de la parte de resistencia y ley de Kirchhoff. Como siempre, pues vamos a ver los principios. Aquí solo un poquito de leyes, porque en realidad les digo que ya lo hicieron. Entonces, la parte de la introducción, como lo que vamos a ver es un armado con resistores, pues lo que tenemos es rápidamente el recordatorio de que un resistor es un componente eléctrico que tiene la particularidad, de oponerse al flujo de la corriente. Entonces ya habíamos visto que hay una cierta resistencia que opone en los materiales al paso de electrones. Ya sus compañeros explicaron que es algo así parecido como que tú tuvieras un río, algo así lleno de pelotitas que están ahí flotando, solo parecido, ¿no es así? Entonces, cuando tú tratas de atravesar con unas pelotitas que sí llevan una cierta dirección o que quieren ir en una dirección, pues van a ir rebotando contra ellas y entonces se van frenando. Si no hubiera nadie, pasaran libres y venían a una cierta velocidad, pero al encontrarse con cosas que chocan, pues rebotan, cambian su dirección, incluso muchas no llegan, ¿no? Se puede ver como algo de retorno, más bien es un atraso en su velocidad, por lo tanto llegan muchas menos. Entonces, estas ya habíamos dicho en la presentación anterior que hay una caracterización material que ya te dice qué resistencia opone al paso de electrones o metales, como esas propiedades que ya tienen los materiales, pero bueno, básicamente a nosotros nos sirven porque muchos de los dispositivos están basados
para su funcionamiento en el hecho de que no pase de lleno toda la corriente que tenemos que llegar a las casas, ¿no? Sino que se vaya modulando, se vaya controlando y solo pase la que necesitamos para que funcione. Entonces, pues ahí está el resistor, la mayoría lo conoce, cada vez hay más pequeñitos, ya hay otro tipo de materiales que ni siquiera tienen esta configuración, pero pues de entrada ustedes para sus armados y trabajar con sus protocolos y todos estos propuestos, pues sí los utilizan. Entonces, pues ya pusimos ahí, ¿no? El propósito es limitar el flujo de corriente y, bueno, para mantener un valor específico del voltaje. Entonces, las bandas de tolerancia, luego les pongo ahí un video, creo que la mayoría ya sabe, se los mandan para que recuerden cómo se van sumando y multiplicando para generar la resistencia que tiene el resistor. Entonces, el principio de funcionamiento se explica a través de... El principio de funcionamiento establece que, bueno, es a través de la ley de Ohm, establece que el voltaje a través de las terminales de una resistencia es directamente proporcional a la corriente. Ya en la presentación pusieron cuál era la regla. Entonces, sabemos que la resistencia se mide en ohms y hay dos tipos de símbolo para el resistor. Uno de ellos pues, es el más familiar para nosotros porque es el que se utiliza el símbolo americano, que es esta cosita con un rayito. También puede el símbolo europeo, sobre todo porque todavía tenemos equipo que llega de allá. Entonces, pues cualquiera de los dos es lo mismo, ¿sí? Representa un resistor. Y bueno, también en la mayoría de programas que ya le dejan sus profesores para hacer diseñar sus circuitos, que la verdad es que está muy bien, sí, hacer sus mallas, porque pues eso ahorra mucho dinero y estar ahí estresándose con dejar bien estiradito la lana y todo esto, pero digo, al final también se tiene que hacer un armado, pero esos programas que hay ahora pues ayudan muchísimo. Entonces, la mayoría tiene el símbolo americano. Entonces, hay dos tipos, en realidad tres, pero las bases son dos tipos de conexiones. Una de ellas ya lo habían visto, es en serie y la otra en paralelo. Cuando están en serie esos resistores, pues se encuentran conectados al terminar uno, continúa el otro y así. Pues bueno, ya la mayoría los conoce y los ha visto y sabe su funcionamiento y esta nada más es una representación en la manera de los símbolos americanos, de la simbología americana, de la simbología europea y finalmente, pues, en físico, cómo se verían conectados. Entonces, y bueno, vamos a ver ahorita más adelantito lo de los nodos, que son las uniones, pero para una malla, para cuando calculamos, pues tiene una definición directa, ¿no? Aquí vamos a recordar que la diferencia de potencial que nosotros hemos estado trabajando, que ya vimos que está relacionada con la energía y está relacionada con el trabajo, pues aquí en esta parte, nada más para recordar, la energía potencial mecánica es la capacidad de un sistema para realizar un trabajo. Eso ya lo vimos en la parte de dinámica. Y esto está relacionado con la energía que se almacena en un sistema y que puede entregar para que la partícula cambie de posición. Por ejemplo, las caídas del objeto. Sí, bueno, la comparación o la equivalencia es el potencial eléctrico, que le llamamos como una V, pero después ya aparece como voltaje. Y este es el trabajo realizado, pero ahora por una fuerza de tipo eléctrico. Y lo requerimos para mover una carga de prueba a lo largo de un trayecto. Por eso es que cuando calculamos trabajos, que precisamente es parte de lo que se va a evaluar en el examen, pues requerimos entregar cierta energía y está relacionado, solo que ya está en la fórmula que conocen, que es K por Q sobre R, para bueno, K por Q cuadrada sobre R, para conocer el trabajo que debe realizarse para colocar en un lugar una partícula, ¿no? Traerla desde el infinito o desde un lugar muy lejano y colocarla donde queremos. Entonces, nosotros ahorita vamos a estar trabajando con esta B y ya le llamamos voltaje. Pero realmente hablamos del potencial o de la energía que requerimos cederle al sistema para modificar el comportamiento real de la partícula, que sería irse sobre la línea de campo en sentido contrario o hacia ella, dependiendo de qué tipo de partícula sea, positiva o negativa. Es decir, fuerzas de atracción o repulsión. Bueno, ¿cuáles son las propiedades de los resistores en serie de acuerdo a esta ley de Ohm? Pues tenemos que los resistores comparten la misma corriente, dijimos cuando están conectados en serie, por lo tanto las corrientes van a ser iguales en cada una de las resistencias, donde las colocan así, con el multímetro medimos, lo que vamos a encontrar es que la corriente
total va a ser igual a la corriente que pase por 1, 2, etc. ¿Y qué pasa con el voltaje? En el caso del voltaje, el voltaje total pues es la suma de los voltajes individuales. Ahorita lo vamos a ver aplicado. Pues, con esto pues está empezando muy rápido. La resistencia efectiva de un cierto número de resistores en serie, bueno, ese nombre de efectivo va a aparecer aquí porque es ya el cálculo del que aparece en la malla o en el sistema, o como le quieran llamar. Nosotros estábamos viéndolo como sistema porque ya van a aparecer las mallas. Entonces la resistencia efectiva de cuando colocamos un cierto número de resistores en serie va a ser equivalente a la suma de las resistencias individuales. Y de la ley de Ohm, nosotros tenemos aquí nuestra ley de Ohm que dice que el voltaje sobre la corriente va a ser igual a la resistencia equivalente. Y nuestra resistencia equivalente pues es la suma de las resistencias en cada una de las que aparezcan en el sistemita. Entonces, un ejemplo muy básico, aquí tenemos una conexión en serie, ¿sí? Es uno después de otro, uno después de otro, a partir de la fuente y hasta terminar en la parte que cierra el circuito. Entonces, mi resistencia equivalente, aquí están los valores, generalmente sus ejercicios les van a poner valores dependiendo de qué quieran, y algunas serán incógnitas, que son precisamente las que había que calcular. Entonces, en esta parte que es muy básica de la resistencia equivalente, pues tenemos que es la suma directa de las tres resistencias. Entonces vemos aquí la resistencia 1, la 2 y la 3. Sumamos, cuando están así directo, pues bueno, finalmente por algoritmo se sigue el orden, ¿no? Entonces, aquí vemos que la corriente circula hacia acá, tenemos R1, R2, R3, hay varios algoritmos, ustedes pueden usar el que ya manejan, pero esta es una propuesta. Entonces, la resistencia equivalente es igual a 8 ohms. En este circuito, la resistencia de todo el circuito es de 8 ohms en la salida. Bien. De ese mismo circuito, pues podemos obtener más información de acuerdo a la ley de Ohm, ¿sí? Siempre apoyándonos en esta ecuación. Nosotros vemos que podemos calcular la corriente, y la corriente pues no es otra cosa que el voltaje sobre la resistencia equivalente. Entonces, nuevamente hay que tener cuidado, ya saben que utilizamos esas mismas letras para diferentes variables, entonces siempre tenemos que saber en qué estamos trabajando. Aquí está el voltaje. Entonces, la corriente va a ser igual a los 20 volts que tenemos de entrada. ¿Se recuerdan? Aquí aparece que la fuente entrega 20 volts sobre la resistencia equivalente, que es la que calculamos a través de la suma de las resistencias. Encontramos 18 ohms. Entonces, mi corriente va a ser 2.5 amperes por el circuito. Estos son despejes muy sencillos, hay que recordar. Ahorita ya vemos un armado en malla para hacer el cálculo. Del mismo circuito vamos a determinar los voltajes en 1, 2 y 3. Esto es un ejercicio práctico. Generalmente solo les piden una cosa porque ya tienen la otra, pero bueno, aquí vamos a calcular los voltajes para conocer el voltaje total y comprobar que realmente funciona la ley de Ohm, ¿no? Entonces, ahora despejamos voltaje de la ley de Ohm y nos queda que va a ser la resistencia por la corriente. Entonces, nosotros vamos calculando para el resistor 1, el 2 y el 3, y lo que obtenemos es que en B1 hay 5 volts, en el voltaje en el 2 serían 2.5 y en el 3 serían 12.5. Al hacer la suma de acuerdo a las definiciones que se dieron para las conexiones en serie, nosotros encontramos que hay 20 volts, entonces es correcto, hay 20 volts repartidos entre los diferentes resistores o puntos en que se colocan los resistores. Bueno, la parte de paralelo ahora lo que tiene es que es una conexión que, bueno, para empezar vemos el diagramita, ya saben, el americano, el europeo y finalmente el físico. Entonces, pues sí están colocados de manera que ellos aparecen paralelamente uno al otro y en sus nodos, ¿sí? Y se encuentran en esta conexión. Ya no es directo, ya no es donde termina uno e inicia el otro, sino que hay una separación entre ellos, manteniendo esta configuración. Entonces, las propiedades ahora son que la corriente es la suma de las corrientes en cada uno de los puntos, y en los ramales, bueno, aquí aparece ya la nueva, digamos, alguna forma de cómo se manejan los ramales, y las caídas de voltaje o el potencial a través de los ramales se miden, digo, son iguales en cada uno, ¿sí? Entonces aquí se invierten a diferencia del de 6. Entonces, las propiedades que tenemos de los resistores en paralelos, pues entre ellos es que para calcular el total en un total de n resistores, en un arreglo de n resistores, para calcular las variables que aparecen en la ley de Ohm, pues nosotros ahora utilizamos los inversos. Entonces, nosotros tenemos que el voltaje va a ser igual a 1, a 2, etcétera. Entonces, en esta parte,
nosotros tenemos que la corriente sobre la resistencia equivalente pues va a ser igual a la corriente sobre la resistencia en cada uno de los ramales de los resistores. Entonces, el recíproco de la resistencia equivalente, bueno, aquí está la definición, es igual a la suma de los recíprocos de las resistencias individuales. Entonces, esta es la fórmula. Hay una fórmula que se utiliza para dos, aquí está. Yo les sugiero que manejen generalmente esta por esta general, es decir, si aumentamos uno más, simplemente siguen aumentando aquí los sumandos, pero en la parte de resistencia equivalente para dos, pues solo aplica para dos. Lo único es que están haciendo aquí la fracción, pero pues bueno, no la hagan así, ¿no? Resistencia equivalente para dos resistores, y aparece esta fórmula, no es otra cosa que la simplificación de hacer la operación. Entonces, bueno, vamos a hacer un ejemplo de resistencia total en un circuito para cuando están en paralelo. Entonces nosotros tenemos una entrada de 90 volts, entran a este circuito, aquí tenemos un arreglo en paralelo de 3 resistores, y pues sabemos que esta es la regla o la ecuación para calcularlos. Entonces simplemente observamos qué información nos da ya el esquema y vamos sustituyendo. Entonces tenemos que la corriente sobre la resistencia equivalente va a ser igual a la corriente sobre los 9 ohms, la corriente sobre los 18 ohms y la corriente sobre los 30 ohms, recordando que que tenemos que sumar todos bueno, una fracción para cada uno de los resistores que va apareciendo hasta los Rn, ¿no? En total, si tenemos n, pues obviamente van a aparecer n términos. En este caso tenemos 3, entonces aparecen los 3 términos, y aquí me faltó una i. Entonces hacemos la operación, tenemos esto igual a esta parte, factorizando la i que me faltó aquí. Obviamente las corrientes se cancelan y nos queda que la resistencia equivalente es igual a sacar el inverso, 90 sobre 18, que son 5 ohms. Entonces la resistencia equivalente para esto, para este arreglo, son 5 ohms. Ahorita vamos a ver que esto, resistencia equivalente, equivale a que en lugar de poner un arreglo de 3 resistores, yo ponga un solo resistor que tenga este valor. Entonces, este sería el circuito equivalente, ¿sí? Una vez calculada la resistencia equivalente, yo puedo hacer una sustitución, y en lugar de estos 3 que tenía de 9, 18 y 30, voy a colocar uno solo de 5. Y es el mismo circuito, va a trabajar de la misma manera. Entonces, a partir ya de lo que calculamos, pues podemos también conocer la intensidad total, y esto es de nuevo de la ley de Ohm, y podemos ir haciendo nuestros despejes, conforme ya tenemos valores. Ya sabemos que hay 90 volts y la resistencia equivalente es de 5, entonces tenemos 18 amperes de intensidad total de corriente. También podemos verificar la corriente en 1, en 2 y en 3. Les digo, esto es de tipo didáctico para que vean todo lo que se puede sacar a través de ella. En realidad, realmente te piden unos, aunque sí, todavía hay muchos ejercicios prácticos que te piden el desglose de todos, ¿no? Entonces tenemos ya despejando que I1 va a ser igual a 10 amperes, o 5 amperes, y la 3 amperes, simplemente ya sustituyendo los voltios que tenemos. Entonces la corriente total pues es la suma de todos, que nos da 18 amperes. Bien. Entonces las que aparecen, o las más comunes, pues son mezcla de las dos, que decíamos hay dos conexiones base, pero en realidad la mayoría son mezclas. Entonces estas mezclas ya incluyen combinaciones de lo que son circuitos en serie y circuitos en paralelo, y le llamamos conexiones mixtas. Nuevamente aquí tenemos el diagrama en simbología americana, en europea, y bueno, físicamente. ¿Okay? Entonces, vamos a ver el ejemplo de cómo resolver una combinación de estas dos conexiones. Es una propuesta. Ustedes, si aprendieron alguna otra con sus profesores y manejan otra y les funciona, ya saben que adelante, aquí no hay ningún problema. Y además, pues ya les he dicho que esto es como una aportación extra, porque en realidad no están forzados a evaluarse con este tema, pero los problemas, una vez que salen de la clase y me empiezan a preguntar, y que están en el siguiente semestre y me empiezan a hacer dudas ahí en mi grupo de esto, me doy cuenta que los profesores les piden ya manejar esta parte. Entonces por eso es que estamos haciendo este repasito rápido. Entonces, vamos a ver este sistema y vamos a ver cómo solucionarlo. Entonces, para iniciar, siempre es importante pues ver qué es todo lo que nos están dando, cómo están conectados, ¿sí? Cuántos hay en paralelo, cuántos en serie,
y como que familiarizarnos un poquito con qué es lo que tenemos que calcular. Entonces, de acuerdo a una de las propuestas, o bueno, la que yo hago, es siempre irnos hacia la parte más alejada de la fuente. Entonces, si nosotros tenemos aquí nuestra fuente, vamos a observar por dónde va a pasar toda nuestra corriente, etcétera, y me doy cuenta que esta parte, R6 y R7, es la parte más alejada. También aquí hay diferentes notaciones, esta es como una estándar, pero hay diferentes de cómo ir haciendo sus notaciones. En realidad, hasta algunos tienen la propia, nada más identifiquen cuál es la que están usando y adelante, no combina. En este caso, te van a ver que yo utilizo el símbolo de paralelo y como tal la etiqueta R6 y 7, pero hay quienes ponen 1, 2, 3, 4 y de todos modos algo que está trabajando. Entonces, si no, me voy a ubicar en el lado opuesto de la fuente y el más alejado. Para mí el más alejado es R6 y 7, digamos que es el que al final va a pasar o va a llegar la corriente. Entonces, el voltaje, perdón. Entonces, identifico R6 y 7 y me doy cuenta que están en paralelo. Voy a utilizar mi ley de Ohm para resistores conectados en paralelo. ¿Sí? Aquí lo tengo y voy a reducir estos dos. Entonces, voy a reducir R6 y R7 a encontrar la resistencia equivalente. Aquí está la sustitución. Utilizo la ley de Ohm, ¿sí? Calculo y encuentro que esa cajita en paralelo con dos resistores es equivalente a colocar un solo resistor que tenga una resistencia de 43.421 ohms. Aquí lo estamos haciendo con todos los decimales. A veces ustedes ya cuando trabajan y cuando arman, en realidad o truncan o redondean, depende de que les pida su profesor qué exactitud. Esta parte es teórica, entonces podemos ponerlo así. Aquí tenemos una resistencia equivalente de 43.421 ohms, que equivale al paralelo que tenía de R6 con R7, y aquí está la notación que les decía, ¿no? R de resistencia, R6 de que proviene de una resistencia 6 que estaba en paralelo original con R7. Entonces, sustituyo mi resistencia equivalente y vuelvo a aplicar lo que decía, tengo que buscar la parte más alejada. Entonces, la parte más alejada ahorita para reducir, esto ya está reducido, es la cajita que sigue, que es R4 y R5. Entonces, hago nuevamente, como es en paralelo, mi misma operación, pero ahora para R4 y R5, y encuentro que son 30 ohms, entonces yo puedo sustituir mi resistencia, mi cajita de dos resistencias en paralelo, por una sola resistencia que tenga un solo resistor que tenga una resistencia de 30 ohms. ¿Sí? Y nuevamente la anotación solo para saber de dónde proviene, de dónde la estoy trayendo o qué componentes originales tenía. De esta manera, si a mí solamente me dan la anotación final, pues puedo regresar y dibujar el circuito proveniente, ¿no? El origen. Entonces, aquí está, ya sustituí mis dos valores y continúa. Bueno, entonces ahora tengo que reducir la parte más alejada, pues son estos tres. Ahora tengo tres que están conectados en serie. Tengo R67, R45, que los tres están en serie, entonces pues aplico mi fórmula de resistores conectados en serie y hago mi suma directa, porque eso es lo que me dice. Entonces obtengo que esos tres resistores los puedo sustituir por un equivalente que tendría una resistencia de 273.421 ohms y es este. Entonces ya reduje todas las dos cajas que tenía aquí, ahora solo tengo este, aquí les dice de dónde proviene, y ahora pues voy a reducir estos dos que están en paralelo, R2 con mi R equivalente a los anteriores. Entonces otra vez aplico mi fórmula que ya tenía, hago mi reducción y me doy cuenta que puedo sustituir esta cajita de aquí con los resistores en paralelo, bueno, mallita, por el R1, que es el que todavía persiste, que es de origen, y los otros ya como una resistencia equivalente, que ya va a contener la resistencia de 2, de 3 y 4 en paralelo, de 6 y 7, no, 4 y 5 en paralelo, 6 y 7 en paralelo, y de R2, que ahora ya está en paralelo con todos ellos. Entonces, sustituyo y ahora ya veo que me quedan en serie estos dos, entonces pues ya la sustitución final pues es la suma directa de las dos resistencias en serie. Por lo tanto, este sería mi circuito equivalente. ¿Sí? Ese circuito se redujo a una sola resistencia de 544.71. En realidad es complicado conseguirlas, pero luego se van a dar cuenta que sus compañeros de ahí de SCOM andan con sus cajitas vendiéndolas. Luego les pides alguna y te dice, no tengo, pero todavía estas dos y ponlas en serio, ponlas en paralelo, ¿no? Depende de lo que necesiten. Y pues aquí está, ¿no? Teóricamente es equivalente a poner aquí una resistencia, un resistor con esta resistencia, y tendrían el mismo circuito, o tendrían el mismo valor de salida. Y creo que, ¿recuerda? Estas son, bueno, sí.
Um, bueno, no, porque Kirchhoff lo tengo que ver hasta. Sí, este lo vemos hasta que veamos electromagnetismo, porque aquí ya entran los fenómenos de magnetismo, al poner corrientes en movimiento y generar campos. Entonces, bueno, pues era un repasito, les digo, es una propuesta. En el examen viene uno, pero no es evaluativo y forzoso, es decir, solo es para pivotear alguna de las otras que no quieran hacer, tener que hacer los dos de potencial discreto y potencial continuo, y si alguien dice, ah, pues yo quiero sustituir la de potencial discreto o la de potencial continuo por la resistencia, se puede, y si no, pues ni siquiera necesitan tocarla, ¿no? Si todavía no lo han manejado mucho, no es necesario. En un ratito les subo esta. ¿Dudas? ¿No? Bueno, los voy a mandar a sus equipos, no sé si hay alguna otra duda. Ahorita les publico la parte de la... Bueno, yo creo que la revisamos una vez. En el marco. Entonces, y ya los mando a sus equipos. Este es el proyecto, ¿sí? Es de aplicación de un concepto, un fenómeno de la física, obviamente explicado con sus ecuaciones. Esta es la parte para el proyecto como tal escrito. Entonces aquí les va a ir llegando, ¿no? Que es, esto es con lo que yo califico. Entonces establecido esto es para saber qué es lo que voy a calificar. Entonces, la primera parte pues, tiene un estándar de escritura. Esto es solo por irlos acostumbrando, y en sus clases del área de sociales saben que pues hay muchas instituciones muy estrictas con esta parte, entonces solo es para contribuir un poquito a eso, acostumbrarlos a que hay un formato y hay que respetarlo. Entonces tienen ahí un poquito de puntos por eso. Entonces debe tener su descripción del proyecto, el objetivo, ¿sí? Las imágenes, esquemas o videos, se pueden poner links de videos, y cómo van a construir o implementar el objetivo. Ya les dije que pueden, o sea, no tienen necesariamente que ser armado, pero sí tienen que hacer la propuesta de cómo lo harían. Es como una propuesta cuando van a solicitar un trabajo y van a ofrecer un proyecto, pues no lo llevan la mayoría de veces armado, sino es la propuesta. Entonces así va a ser ahorita por la situación que tenemos de limitante de reunirnos, ¿no? Entonces, y bueno, la estructura del documento debe tener su título, sus autores, su introducción, su desarrollo, sus ecuaciones, su tratamiento de datos. Si una cosa es las ecuaciones, voy a decir a lo mejor, yo voy a utilizar, qué sé, las ecuaciones de conservación de la energía, y luego otra cosa ya es cómo haría el tratamiento de datos, con esas ecuaciones, qué es lo que voy a hacer, qué es lo que voy a obtener, qué voy a despejar, qué quiero sacar, etc. Y sus conclusiones o reflexión final, sus referencias y sus imágenes e ilustraciones, ¿no? Que esas, bueno, al final es todo lo que, si hicieron un pequeño armado, o si están observando un fenómeno, porque no necesariamente tiene que ser un prototipo, puede ser que estén observando un fenómeno y digan, vamos a describir esto, ¿no? Vamos a describir cómo se mueve un juego de feria, por ejemplo. Entonces, sus imágenes y sus ilustraciones, que son ya los esquemas. Una cosa es la imagen real de lo que voy a analizar, y otra es, por ejemplo, el diagrama del cuerpo libre, ¿no? O el diagrama de vectores, etcétera. Entonces, sí, en el tema no tienen que extenderse mucho, son cortos, o sea, no es que se extiendan mucho, tienen que ser igual que hemos trabajado aquí. La idea es ser concisos, o sea, ya es muy difícil que encuentren un lugar donde les dé ventaja hacer trabajos muy extensos, porque la gente ya no se acostumbra a leer en plano. Entonces, lo ideal es poner algún video, poner alguna referencia, etcétera, y ser lo más concisos posibles, ¿no? Hacer una descripción sencilla de, yo lo que quiero analizar, pues es la caída libre de los objetos, entonces lo voy a analizar a través de, no sé, el Superman, con formas de juego que cae, etcétera, algo así, ¿no? Es algo muy, muy básico, directo, sencillo, y a puntos situaciones. Entonces no se extiendan tanto, aquí no es cantidad, sino calidad. Bueno, aquí en la parte de la presentación hay una pequeña para la presentación, pero esas se las pongo más con la rúbrica ya de calificación. Entonces, esto es con lo que yo califico cada proyecto, para que sepan que debe contener. Y esta es la parte con la que califico la presentación. En la presentación, como siempre, como las que han estado haciendo, pueden utilizar diapositivas o una infografía o un Word, con lo que ustedes trabajen que les sirva como apoyo para ir explicando su protocolo de proyecto, su propuesta de proyecto. Entonces, ¿qué debe contener? Bueno, aquí está, depende de cuántos puntos quieren ganar. Obviamente, cumplir con estos es lo más alto, ¿sí? Entonces, saber bien que cuando estén explicando, yo entiendo a veces cuando son los nervios puedo explicar, pero a veces sí se ve desconocimiento. Entonces, que conozcan sus temas, que conozcan lo que les toca explicar a cada uno,
que si les pregunta sepan también de lo demás, no nada más encargarme de mis diapositivas o de mis partes de la explicación, sino también que conozca el completo del tema. Entonces, la primera tiene que ver con eso, con realmente conocer lo que se está exponiendo y cada una de las fases, poder contestar preguntas, y eso es en contenido. Y en comprensión, pues aquí se complementa, es que puedan contestar las preguntas que se hacen o que sus compañeros de clase hacen, que también demuestra, aparte del conocimiento de contenido, pues demuestra que sí se involucraron con todo el trabajo que realizan todo el equipo, que no nada más se dedicaron a comprender su parte del proyecto. En los apoyos son apoyos, no apoyo entre equipos, sino apoyo de visual o material que pongan. Entonces, aquí es donde les digo que ya ahora, digamos que la venta y comercialización de proyectos ya no es tanto de aventar la tesis o la tesina y mandarla, sino es ser variados, ¿no? Poner imágenes, poner ejemplos, poner diagramas, esquemas, fotos, videos, imágenes, no necesariamente de creación propia, pero que soporten lo que están tratando de explicar para que se vea variado. Creo que con eso no tiene mucho problema, al menos en sus presentaciones han hecho pues, interacciones y actividades muy bonitas. Entonces, la idea aquí es que se muestre la creatividad al mostrar su proyecto, que se encuentre la conexión de la manera amena, ¿sí? Entonces, una buena presentación. En cuanto al vocabulario, sí es importante que utilicen el vocabulario adecuado para lo que están explicando. Sí, a veces se nos van porque estamos pensando en otra cosa, pero en realidad sí entendemos. Digo, ahorita me pasaba mucho por esa como manejo común que siempre le decimos resistencias a los resistores, cuando la resistencia pues es el fenómeno medio y el resistor es el objeto. Entonces, tener cuidado con eso cuando están explicando. Les digo, es muy común eso, que cambiemos una por otra. Obviamente se entiende, pero como va a ser una explicación, pues es tener cuidado con el vocabulario, que sea el apropiado. Ya me ha pasado, yo sé que a veces por nervios, pero ya me ha pasado que algunos de sus compañeros me dicen la cosa que ponemos aquí, pues bueno, si no te acuerdas cómo se llama, al menos descríbela, ¿no? No es la cosa que pones ahí, sino es a lo mejor, no sé, el objeto que mide tal, ¿no? Algo así. Entonces siempre es importante porque eso también demuestra el dominio y el conocimiento de tu presentación. Entonces, palabras, las nuevas que estén bien definidas, que las pueden explicar, no nada más usar términos y términos que la audiencia no sepa ni de qué están hablando. Entonces, palabras que conozca el público y que si no conoce van rápido a explicar de qué trata, ¿no? No toda una diapositiva o algo, pero sí decir, ¿no? Sí, no sé, ahorita la resistencia es la medida del paso de la corriente, o bueno, la posición del paso de la corriente, y el resistor es el objeto que construido con un material nos va a permitir eso. O sea, explicaciones muy básicas y que además propongan algo nuevo. O sea, realmente aquí en el vocabulario es importante enseñar algo, ¿no? No vamos a usar el que ya se conoce, siempre vamos a aportar algo nuevo, porque siempre, aunque esté explicado, que eso es lo importante, el público entienda que estás aportando algo nuevo. Bueno, en la investigación, esta es una parte fuerte, es la parte de lo que van a investigar, diferentes fuentes confiables. ¿Qué significa confiable? Que si voy a la página y tiene, esto fue publicado en 2003 y nadie lo ha actualizado, pues no necesariamente está bien. Si es la página que se actualizó, entonces debería tener una fecha reciente, ¿no? Entonces, esa es una parte. La otra, generalmente de universidades, no utilicen mucho blogs o material donde toda la gente pueda meter mano, por eso es que a veces se prohíbe la Wikipedia, porque te puede tocar en el momento en que alguien revisó y corrigió y dice, perfecto, o sea que justo cuando el doctor tal de tal universidad hizo la corrección aquí, pero te puede tocar justo cuando un apasionado de publicar metió algo ahí que es un error y lo jalas, y como todavía no está bien arbitrado, pues puedes arrastrar una información errónea, ¿no? Una descripción errónea. Entonces, que la investigación sea de fuentes confiables, sugerencia, pues obviamente al Google Scholar, ¿no? Sí, es como, bueno, el académico. ¿Sí? Y siempre están las fuentes son mucho más confiables porque pues, se supone, digo, no se pueden encontrar de detalles, pero se supone que filtra la parte de que ya está arbitrada por expertos. No sabemos en qué niveles los expertos, pero al menos ya había hecho una ojeada y sabe que es algo que se puede publicar de manera escolar porque tiene un sustento. Bueno. Y finalmente, otra parte muy importante, la originalidad. Entonces, ya les comenté, no están limitados. Ahorita su herramienta, digamos, más importante y más directa, pues es el Internet, pero no se vale copiar al 100% un ejercicio, una propuesta, un proyecto, un video y recrearlo. Lo que tienen que hacer es, si les gustó mucho, lo van a usar, pero pongan variantes, hagan su propuesta de, ay, bueno, yo aquí voy a mejorar esto haciendo tal,
o yo cambié esto porque me parece que es mejor. O sea, siempre incluyen la parte de la originalidad, la que muestra que realmente se apropiaron del conocimiento y le pusieron la parte que ustedes conocen y que quieren aportar, ¿sí? Y no se les olviden sus referencias. No se las puse, que no se califican, pero sí, no sé, pero sí son importantes, ¿sí? Porque pues, te justifican. Si yo meto a Trinity en el material y veo que está por otro lado publicado, pero tú me pusiste, es que esto me estoy basando en tal video o en tal página, pues ya sé que estás dándole el crédito y entonces ya, de alguna manera está disculpado el hecho de que hayas usado algún video o algo, porque realmente le estás dando el crédito a quien lo merece y nada más estás diciendo, bueno, yo lo tomé como base, ¿ok? Entonces, eh, pues ya, por aquí creo que esa es la parte de la rúbrica. Esta se las voy a actualizar, tiene las fechas de hace un año, se las voy a actualizar para la de ahorita. Todos con su calendario que hicimos al inicio, pero pues la idea es estar presentando en la, ¿qué sería? En la segunda quincena. Recuerden que salimos ya casi hasta Navidad, pero vamos a ver eso también porque yo sé que hay gente que en esas fechas no apoya a su familia o ahorita está con sentimientos muy encontrados por situaciones, entonces vamos a tratar de hacerlo yo creo que la segunda. Tenemos buen tiempo, me faltan muy poquitos temas de explicar y como ya no, la última parte solo evaluamos con un examen y todo lo demás es su proyecto, creo que lo podemos hacer rápido, pero pues ya tienen más o menos que empezar a proponerse ustedes ideas, buscarlas. Ahorita solo es eso. ¿Sí? De hecho, ahorita que los mando a sus equipos es que ustedes hagan una lluvia de ideas y digan qué hacemos. Y le busquen por aquí, digan, pues esto, aquello, así, porque esa es como que la parte más complicada en este momento, que ustedes decidan qué van a analizar, qué es, cuál es la ecuación, fenómeno, término que van a tratar de mostrar, de demostrar, y con qué. Busquen unas dos o tres y ya que tengan una propuesta o que se hayan decidido entre todos y les parezca bien. De hecho, pueden ser dos o tres también, o se pueden buscar ahorita seis y luego cada uno puede aportar una y luego ir como que reduciéndose en opciones y al final ya me comentan. Si ya están seguros que van a presentar, pues adelante, ya nada más seguirlos guiando sobre qué necesitan y si van bien. Si todavía tienen la duda, pues ya pueden preguntarme y vamos acotando hasta que termine de su proyecto. Entonces los mando para sus equipos. ¿Alguna duda? Yo sí, profesor. Entonces, puede ser cualquier ecuación de las que, o sea, bueno, de las que hemos visto, o puede Puede ser ser esa otra. o hasta de electromagnetismo. Lo que no pueden es salirse de ahí. Por ejemplo, pueden hacer algo de óptica, porque luego hay cosas muy bonitas de óptica, pero tienen que buscar o sea, qué parte de lo que hemos visto incide en esa parte. O sea, de pronto haces algo con fenómenos ópticos, pues a lo mejor puedes calcular velocidades o puedes, parte de electrónica o algo así. O sea, tiene que tener algo que esté dentro de los temas vistos en clase. Aunque esté enfocado a demostrar otra cosa, pero una parte debe ser explicada con ello. Está bien, ¿Okay? profesora. Gracias. Sí, entonces, déjenme mandarlos a sus equipos y ya saben que estoy en la principal por cualquier cosa. Ahí me recuerdo. Le los mando y te mando a Marco que entró. Ups, creo que sí me tomó. Sí, no, ya. Bueno, si bien lo mandé a otra por error, me regresa a la principal y me avisa. Te mando los
Hola compañeros, oigan, no entendí qué tenemos que hacer ahorita, porque no nos puso nada así. La verdad yo tampoco entendí muy bien. No se te oyó, Miguel. Oh, no. Bueno, no sé si soy yo solamente. ¿Cómo ahí sí se escucha? Entonces, ¿lo quieren hacer sobre el mismo tema o hacemos un experimento diferente? Pues vayan pensando. O sea, por ejemplo, yo les propuse, bueno, en el mismo reporte, bueno, no sé si lo escribieron, porque ya no me fijé en el reporte final, pero yo les mencioné uno sobre medir la gravedad usando un péndulo. Este, eso, por ejemplo, puede ser pues es una propuesta, pues, ya que deciden los demás, pueden, si quieren, pues pueden ocupar, según yo no es para ahorita, pues No, creo que no. vayan pensando alguna otra cosa que se les ocurra o vean algunos experimentos en internet, no sé. Se me hace bien el péndulo. No está tan complicado, ¿no? Y tampoco tan fácil. Pues más o menos, está más difícil que este, pero tengo entendido que no lo vamos a hacer, que nada más va a ser diseñarlo. Ok. No, pues está bien, yo digo, ¿no? No sé qué opinan los demás. Pues es una propuesta. Si quieren, vayan pensando en otro tipo de experimentos. Si les gusta más el electromagnetismo o les gusta, no sé, o sea, la verdad no sé, pero no sé, si les gusta algo más, pues también pues está abierto a discusión, podemos verlo y podemos irle cambiando, agregándole cosas o así. Pues sí, creo que tenemos tiempo, ¿no? Todavía falta. Y nada más era eso, creo, ¿verdad? No, bueno, los que se supone que tenemos que discutir. Porque nada más escuché que la maestra dijo como que hiciéramos una lluvia de ideas o algo así. Pero no le había entendido qué cosa, para qué cosa era. Ok, bueno, pues si quieren, piénsenlo y luego bueno, en el grupo lo podemos ver.